Mientras Europa promete más ayuda a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky realiza una visita cargada de simbolismo a la reconquistada ciudad sureña de Jersón. Ha sido su tercera parada en una gira de 2 días por las zonas que más han sufrido la invasión rusa, como Kharkov o el frente de Bakhmut. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita la región sureña de Jersón, parcialmente ocupada por Rusia, al día siguiente de desplazarse al frente este. Promete una reconstrucción rápida a la población y a la vez pide a la Unión Europea la entrega de aviones y misiles de largo alcance. La Unión Europea da el último impulso a un paquete de ayuda militar a Kiev por valor de 2.000 millones de euros, que por primera vez va a incluir la entrega de 1 millón de proyectiles de artillería. Bloqueos, manifestaciones y huelga. Decenas de miles de franceses de nuevo en las calles este jueves para protestar contra la impopular reforma de las pensiones del presidente Macron, a quien los sindicatos acusan de querer incendiar las calles. Ucrania anuncia una contraofensiva inminente en Bakhmut. Es el día siguiente de una visita a esa línea de frente en la ciudad del este del país, y ahí el presidente Volodymyr Zelensky este jueves también se desplazó a Jersón, que está en el sur de Ucrania, en otra zona parcialmente ocupada por las tropas rusas. Una Bakhmut destruida y evacuada por la gran mayoría de sus 70.000 habitantes es escenario desde hace meses de la más prolongada y feroz batalla de la guerra. La OTAN y la Unión Europea garantizan que el envío de armamento va a continuar. Según el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, Rusia apuesta por la estrategia de desmoralizar a su rival. A ello se suman las recientes amenazas que llegan desde Moscú. El expresidente ruso Dmitry Medvedev ya ha dirigido duros ataques verbales contra Occidente en el pasado y ahora lo vuelve a hacer con una amenaza indirecta. Es obvio que no va a ocurrir, pero imaginémonos por un momento que ocurriera. Imaginémonos que el presidente de una potencia atómica está de visita, por ejemplo, en Alemania y es detenido. Supondría una declaración de guerra contra la Federación Rusa, y en tal caso, todas nuestras armas sobrevolarían el Parlamento alemán y la Cancillería, entre otros. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania, en concreto por la deportación de niños ucranianos a Rusia. Sin embargo, Moscú no reconoce a la Corte Penal Internacional y Medvedev amenaza con desatar un conflicto nuclear. Cada día que se envían armas extranjeras a Ucrania, se acerca más y más el apocalipsis nuclear. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, garantizó que Occidente seguirá mandando armas a Ucrania. En declaraciones al periódico británico The Guardian, Stoltenberg asegura que Putin no tiene ninguna intención de firmar la paz en Ucrania. Tras visitar el este del país, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró confiado en que Ucrania ganará la guerra. Aquí en la región de Jersón, en el Donbass, donde ha llegado el demonio ruso, queda claro que solo se podrá frenar al Estado terrorista con nuestra victoria. Garantizaremos una victoria ucraniana. Antes, Zelensky bautizó a Jersón como la ciudad heroína de Ucrania y agradeció la resistencia de sus habitantes contra las tropas rusas el año pasado. La ciudad sirvió de cortafuegos y frenó la ofensiva rusa en el este de Ucrania. Solo días después de que el presidente de China y su homólogo ruso se reunieran en Moscú con el compromiso de dar prioridad a su colaboración, los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre de 2 días en Bruselas, centrada, como no, en Ucrania. La Comisión Europea y Polonia van a organizar, han dicho en la noche de este jueves, una conferencia para ayudar a la localización de los miles de niños ucranianos deportados por Rusia a su territorio durante la guerra. De acuerdo con la agenda oficial de ese encuentro europeo en Bruselas, los líderes también van a discutir sobre la forma de fortalecer la competitividad de la economía europea, además de la coyuntura económica del bloque. Son grandes desafíos y no pocas tensiones.
Arranca la cumbre de líderes de la Unión Europea y nuevamente el tema principal de los jefes de Estado y de Gobierno es Ucrania. La Unión Europea está unida, actúa en conjunto y es solidaria. Esto es algo que Putin no tenía en mente, que el apoyo a Ucrania funcionaría de forma tan colectiva y durante tanto tiempo. Y también estamos preparados para apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea realmente necesario. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, logró intervenir brevemente por videoconferencia desde un tren que regresaba a la capital desde el frente. Zelensky exigió aviones, tanques y, sobre todo, munición. Día a día, el ejército ucraniano necesita grandes cantidades de munición para defenderse de la agresión rusa. Pero poco a poco se va agotando. Por ello, la Unión Europea está decidida a ayudar a Ucrania. En esta cumbre europea tendré la oportunidad y el honor de presentar nuestra propuesta para suministrar munición a Ucrania, 1 millón de proyectiles por un valor de 2.000 millones de euros. Se espera que nuevos paquetes de sanciones contra Rusia también ayuden a Ucrania, pero no se sabe hasta qué punto ya tienen puntos débiles. Tenemos que hablar del entorno de las sanciones porque vemos que ya no tenemos tanto comercio con Rusia, sino con terceros países. La cuestión es si las mercancías van realmente a terceros países o si Rusia está utilizando este tránsito para sus propios fines. La cumbre de la Unión Europea se extenderá hasta este viernes en Bruselas. Ayudar a Ucrania el tiempo que sea necesario, por ejemplo, con ese envío de 1 millón de proyectiles de artillería. María García Sornosa en Bruselas. ¿Con qué otro tipo de ayuda militar va a poder contar Ucrania? ¿Y qué más ha dicho Volodymyr Zelensky en su comparecencia por videoconferencia? Sí, Ana, la Unión Europea da hoy su visto bueno para destinar 2.000 millones de euros con los que pretende enviar 1 millón de rondas de munición a Ucrania en los próximos 12 meses. También Eslovaquia ha entregado hoy sus primeros cazas de combate a las filas de Volodymyr Zelensky. No se espera, eso sí, que durante esta cumbre los líderes amplíen todavía más su presupuesto militar. Este será un debate para los próximos días, pero la intención ya de Bruselas es ampliar en otros 3.500 millones de euros el Fondo Europeo para la Paz, que paradójicamente sirve para financiar la guerra. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, un habitual ya en estas citas, ha intervenido por videoconferencia en la cumbre europea. Lo ha hecho durante unos 10 minutos y ha pedido a los líderes europeos esa lista de peticiones que lleva reclamando desde los últimos meses. Más sanciones contra Rusia, más armas para Ucrania y, sobre todo, más agilidad en el proceso de adhesión de Ucrania al bloque comunitario. Pero, sobre todo, Volodymyr Zelensky ha pedido más munición y más rápido, porque de lo contrario ha advertido que la guerra se prolongará todavía más. María, Ucrania protagoniza pues esa agenda europea, pero la reunión de Bruselas se produce muy pocos días después de que el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Putin, se reunieran en Moscú, se comprometieran a dar prioridad a su colaboración. ¿Hay preocupación entre los líderes de la Unión Europea por esa amistad, digamos, y profundización de los lazos? Sí, Ana, hay mucha preocupación y, sobre todo, hay mucha desconfianza sobre cuáles son las intenciones del gigante asiático. Rusia y China, como hemos visto esta semana, están cada vez más cerca. Por lo contra, China y Estados Unidos están cada vez más lejos. Y aquí en Bruselas se emana ya un debate en profundidad sobre cuál debe ser el papel y la postura de la Unión Europea en este mundo cada vez más volátil, más cambiante y de reequilibrio de poderes globales. Aquí en la capital comunitaria hay alivio porque en privado y en público asumen y reconocen que China no está vendiendo armas a Rusia, pero por el contrario hay mucha desconfianza sobre el plan de paz presentado recientemente por Xi Jinping. Hay que hacer un esfuerzo intelectual muy amplio para considerarlo un plan de paz, decía recientemente Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Sin embargo, los europeos no cortan todos los puentes con China porque reconocen que es un actor muy valioso para mediar en la guerra con Ucrania. De hecho, el presidente español, Pedro Sánchez, ha anunciado que viajará tan pronto como la próxima semana a China para conocer de primera mano las intenciones del que es ya el mayor aliado de Vladimir Putin en el ámbito internacional. María García Sornosa, muchísimas gracias. Un cordialísimo saludo hacia Bruselas. Gracias. Un abrazo, Ana. Y volvemos por un momento a esa lista de peticiones de Volodymyr Zelensky. Eslovaquia hizo entrega de 4 aviones de combate
modelo MiG-29 a Ucrania y 9 más serán enviados en el transcurso de las próximas semanas. A cambio de esa flotilla de cazas supersónicos que Eslovaquia no puede utilizar, ya que no dispone de una empresa de mantenimiento tras romper sus relaciones con una entidad rusa, la Unión Europea va a pagar a Bratislava 200 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Eslovaquia es el segundo país miembro de la OTAN después de Polonia, que confirma el envío de jets de combate para la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas. Más cosas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha prometido una solución ante la fractura creada por su reforma judicial, que este jueves volvió a congregar a cientos de miles de israelíes en las calles. En un discurso televisado, el mandatario dijo que hará todo lo posible para calmar los ánimos en el pueblo y restablecer la unidad. Quienes se oponen a esta reforma judicial afirman que la revisión del sistema judicial va a socavar la independencia de la justicia. Francia vive una nueva jornada nacional de huelgas y manifestaciones en todo el país tras el forcejeo parlamentario que concluyó el lunes con la adopción de la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. Sindicatos y oposición quieren demostrar que tras una semana de tensión política y social el movimiento está lejos de agotarse. Todo lo contrario. La calma no llega a Francia. Centenares de miles de personas protestan desde hace semanas, paralizando prácticamente el país. El caos reina desde primera hora de la mañana en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Los manifestantes bloquean los accesos a una terminal y los pasajeros se desplazan a pie. Apenas hay trenes ni autobuses operativos. Macron insiste en sacar adelante su reforma de manera violenta. El uso del artículo 49.3 es una negación de la democracia. No nos deja otra opción que hacer huelga y paralizar la economía hasta que se rinda y dé marcha atrás en sus planes de reformar las pensiones. Se han suspendido cerca de la mitad de los trenes de larga distancia y hay muchos menos de cercanías. Los servicios de recogida de basuras continúan de huelga. Además, preocupa que pueda faltar combustible debido a la paralización del suministro en las refinerías. Solo 1 de cada 4 refinerías de la empresa Total están operativas. Incluso las escuelas han cerrado parcialmente. Según los sindicatos, casi la mitad del profesorado ha secundado la huelga y cada vez más estudiantes. Se dice que los jóvenes no se comprometen porque les queda mucho para alcanzar la edad de jubilación, pero no es verdad. No estamos dispuestos a acceder a un mercado laboral en el que nos tratan así. No queremos entrar en un mundo laboral en el que no tenemos derecho alguno. Los diputados de la oposición hablan de una crisis de gobierno y exigen consecuencias. La gran desgracia es que el país está dirigido por miembros del gobierno que han dejado de estar cerca del pueblo, el primero de ellos Macron, y que no hacen nada por entender a la población. El país está dirigido por gobernantes que desprecian a las personas. Macron debe ahora asumir las consecuencias de su gestión. O cambia o le hacemos cambiar. Según los sindicatos, unas 800.000 personas se en París, donde se registran choques puntuales con la policía. 5.000 agentes habían sido movilizados en la capital francesa. No deberían subestimar los movimientos ciudadanos y nosotros no deberíamos rendirnos y continuar movilizándonos hasta el final. Que sepan que el 3% de la población está exigiendo una revolución, con lo que en cualquier momento el movimiento ciudadano podría cambiar las cosas. Obviamente no podemos rendirnos, nos la jugamos más que nunca. El gobierno confía en que esta sea la última gran convocatoria de protesta contra la reforma de las pensiones, pero aún está por ver hasta cuándo se prolongará la revolución en Francia. Y a continuación damos paso a otros temas de forma más breve, pero que también queremos destacar a esta hora. El líder de la oposición india, Rahul Gandhi, fue condenado a 2 años de prisión. Se le acusa de haber difamado al primer ministro Narendra Modi, a quien llamó ladrón durante la campaña electoral de 2019. Su abogado anunció inmediatamente que apelará al fallo. Australia anunció más detalles del referéndum que celebrará a finales de año sobre los derechos de los aborígenes. La iniciativa propone crear un comité especial en el Parlamento para promover sus derechos y los de los isleños del estrecho de Torres. Estos pueblos representan alrededor del 3,2% de los casi 26 millones de habitantes del país.
La Federación Internacional de Atletismo anunció este jueves el veto a las personas transgénero en las competiciones internacionales femeninas de atletismo. El presidente de la federación, Sebastián Coe, dijo que prioriza el criterio de igualdad al de inclusión. Hasta ahora el reglamento dictaba que las atletas transgénero que quisieran participar en la categoría femenina debían mantener su tasa de testosterona por debajo de los 5 nanomoles por litro durante un año. Desde 2021, el Comité Olímpico Internacional ha dejado en manos de las federaciones deportivas los criterios sobre la participación de personas transgénero en competiciones de alto nivel. Vamos a hablar más de este tema. Queremos conectar en Madrid con Carlos Arribas, es periodista deportivo del diario El País, especializado, entre otros deportes, en el atletismo. Carlos, vamos a ver, World Athletics prohíbe la participación de atletas transexuales, aunque no en todos los casos. Haznos entender un poco más a quién afecta concretamente esta prohibición. ¿Es definitiva? Hola, buenas noches. No es definitiva del todo porque el propio World Athletics reconoce que no hay todavía ningún caso de atletas transexuales compitiendo en campeonatos femeninos y por lo tanto no saben exactamente cómo puede afectar su caso en las competiciones. Y afecta únicamente a las transexuales que han cambiado de sexo justo antes de la pubertad. O sea, las que hayan pasado no pueden competir en categoría femenina las personas que hayan tenido una pubertad masculina, la androgenia, la subida de la testosterona que se da a partir de los 12 años. Las que hayan tenido algún tratamiento antes de los 12 años y hayan cambiado de sexo, sí que pueden competir. Siempre que tengan una testosterona menor de 2,5 milimoles. Hablando de esa subida de testosterona, ¿está demostrada esa superioridad debido a la testosterona? Para nada, no hay ningún estudio científico que definitivamente, que tajantemente afirme que la superioridad de que las mujeres transgénero que tengan más testosterona sean mejores atletas sencillamente por tener más testosterona. Hay cantidad de causas que pueden hacer que una persona sea más competitiva o mejor atleta que otra, y no solo la testosterona. Carlos, ¿cuál es la situación en general de las atletas transgénero en el deporte mundial? ¿No hay una opinión unificada ni siquiera dentro de un mismo deporte? Exactamente. Mientras el COI, el Comité Olímpico Internacional, da libertad a las federaciones para que pongan sus criterios según sus condiciones particulares, solo el atletismo, dentro de los grandes deportes olímpicos, solo el atletismo y la natación, que lo decidió en junio pasado, en junio del 2022, han prohibido a las mujeres que hayan hecho la transición de hombre a mujer después de la pubertad, han prohibido la participación en competiciones femeninas. ¿Por qué crees que es así? ¿Solo en esas dos disciplinas? Yo creo que la cosa fundamental es la presión de las atletas, de muchas atletas mujeres que de una forma u otra, o vía las redes sociales o vía comunicación directa con las federaciones, han amenazado con retirarse o con no competir si en su prueba había alguna mujer transexual. Interesantísima esta discusión. Me gustaría preguntarte otra cosa, Carlos, porque hay otro desencuentro entre algunas federaciones internacionales y el COI, y es sobre la participación de los atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de 2024. ¿Vamos a ver a estos atletas en París el año que viene? Lo veo complicado mientras el Comité Olímpico Internacional quiere abrir la mano y que rusos y bielorrusos, siguiendo la Carta Olímpica, puedan participar como atletas independientes y representar a sus países sin bandera y sin himno, porque considera que no se puede castigar a una persona por lo que hagan los dirigentes de su país. La Federación Internacional de Atletismo y la Europea se mantienen firmes en prohibir tajantemente, ni siquiera con estas condiciones, a cualquier atleta ruso o bielorruso participar, mientras continúe la invasión rusa en Ucrania, mientras no se llegue a un acuerdo, mientras siga habiendo bombas en Ucrania. Carlos, lamentablemente lo tenemos que dejar ahí, pero muchísimas gracias por todo esto. Carlos Arribas, desde Madrid. Un saludo. Vale, muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, y nos vamos ya a la economía con Paco Furio y hablamos de TikTok. Está dando que hablar TikTok, más aún. Y más que va a dar, porque la pregunta es ¿qué va a pasar con TikTok? Ana, el gigante chino de las redes sociales está en el punto de mira en Estados Unidos. El jefe de la compañía compareció este jueves ante el Congreso de ese país para defender la seguridad de la red social empleada por millones de estadounidenses. Ello mientras numerosos gobiernos occidentales han prohibido su uso en los celulares de personal público por temor a que TikTok filtre sus datos al ejecutivo chino y amenazan con más restricciones. Hola a todos, soy Xu, el presidente de TikTok. Hoy estoy súper emocionado de anunciar. Usar la aplicación parece más sencillo que defenderla. Xu Zhishu tuvo que enfrentar un interrogatorio hostil ante una comisión del Congreso. Los legisladores hablan de amenaza para los estadounidenses y para la seguridad nacional. El Partido Comunista Chino es capaz de utilizar esto como una herramienta para manipular a América. No confiamos en que TikTok abrace los valores americanos de libertad, derechos humanos e innovación. TikTok ha elegido repetidamente el camino de más control, más vigilancia y más manipulación. Su plataforma debería ser prohibida. Lo que muchos querían saber era hasta qué punto la dirección de TikTok está vinculada al gobierno chino, y Xu negó repetidamente que recibiera presiones de Pekín. Desde que soy el CEO de esta compañía no he mantenido ninguna conversación con funcionarios del gobierno chino. La aplicación es propiedad de la empresa china ByteDance. Los críticos afirman que Pekín podría obligar a TikTok a entregar información sobre millones de estadounidenses, algo que TikTok niega. No he visto ninguna prueba de que el gobierno chino tenga acceso a esos datos. Nunca los han pedido, no los he proporcionado. Sabes que lo encuentro bastante absurdo. He mirado y no he visto pruebas de esto. Para tranquilizar a los presentes y a nuestros usuarios, nuestro compromiso es trasladar los datos a Estados Unidos para que sean almacenados por una empresa estadounidense supervisada por personal estadounidense, por lo que el riesgo sería similar al de acudir a cualquier empresa estadounidense para pedir datos. Trasladar los datos a Estados Unidos forma parte del Proyecto Texas, un plan que, según TikTok, los mantendrá fuera del alcance de China. Pero ni el Proyecto Texas ni las garantías de Xu convencieron a los legisladores. Si se prohíbe, 150 millones de estadounidenses perderían el acceso a la aplicación de videos cortos. Ganarse al gobierno estadounidense está resultando más difícil que aumentar la cifra de usuarios. En la última subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense está llevando a los mercados en direcciones dispares. En Asia, las bolsas cerraron con fuertes ganancias después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que la subida de tipos, otro cuarto punto porcentual, podría ser la última. Aquí en Europa los mercados se han teñido más bien de rojo, mientras que en Estados Unidos abrieron con ganancias tras la caída de ayer, que dejó a los inversores preocupados por la reciente crisis bancaria. Powell anticipó que los problemas del sector probablemente resulten en condiciones de crédito más ajustadas para hogares y empresas y podrían pesar sobre la actividad económica, el empleo y la inflación. El gobierno indio quiere invertir casi 12.000 millones de dólares en el sector de la aviación hasta 2025. La economía que más rápido crece del mundo intenta satisfacer la creciente demanda en el sector. Y ante este panorama, las aerolíneas extranjeras buscan sacar tajada. Por ello exigen al gobierno indio que alivie las restricciones que aplicó a muchas rutas desde y con destino a la India. Según los analistas, las restricciones entraron en vigor durante la crisis financiera de 2008, después de que Air India registrara graves pérdidas. Con ellas, Delhi buscaba proteger a las aerolíneas domésticas de la competencia extranjera. Pero ahora, compañías como Emirates y Turkish Airlines, entre otras, le exigen que cambien las reglas del juego. Más noticias, Ana. Nos vamos a Perú. Agentes de la policía allanaron este jueves el domicilio del ex primer ministro peruano Aníbal Torres. La operación forma parte de la investigación que la Fiscalía sigue contra Torres por presuntos delitos de rebelión y conspiración. El Ministerio Público trata de recabar evidencia sobre su papel en el fallido autogolpe del pasado 7 de diciembre a cargo del expresidente Pedro Castillo.
A diferencia del exmandatario, Torres, de 80 años, no ingresó en prisión y está siendo investigado en libertad debido a su avanzada edad. Y seguimos en Perú, donde las fuertes precipitaciones que caen desde finales del año pasado se incrementaron a mediados de este mes con la aparición del ciclón Yaku. Lo recordarán, que ya se alejó de las costas y no representa un peligro para el país andino, pero las fuertes lluvias persisten y ya se han cobrado la vida de al menos 65 personas en el norte y centro del país. En varias regiones rige el estado de emergencia. Las fuertes lluvias siguen provocando estragos en el Perú. En la zona centro, el aumento del caudal del río Rímac ha provocado el derrumbamiento de viviendas construidas de manera irregular en sus riberas. Una zona de alto riesgo para sus habitantes, también para los rescatistas, como muestran estas imágenes. Un miembro de la policía resultó gravemente herido cuando realizaba operaciones de búsqueda de desaparecidos. La crecida de los ríos en la provincia de Lima ha afectado a muchas familias cuyas viviendas se encuentran en peligro inminente. Vamos a pasar la noche en casa. En realidad me siento muy triste, ¿no? Apenado por todo lo que está pasando, ¿no? Vecinos han fallecido, lastimosamente, y como te digo, preocupado por la situación de nosotros ahora, porque ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? No podemos estar en casa tampoco. Y ahorita ya a mí me pasó esto y el resto de los vecinos también están en el mismo rimbo. ¿Qué va a pasar? O sea, puede ser ahora o después, pero todos corren peligro. Y eso yo quisiera, por eso que nos dé un pedazo de terreno. Las inundaciones han evidenciado el problema de la falta de planificación territorial, que deriva en la autoconstrucción irregular en zonas de alto riesgo. Hay responsabilidad de construir viviendas al borde de la ladera de los ríos, toda vez de que siempre van a haber riesgo, ¿no? Y ahí hay una llamada a las autoridades que de alguna manera autorizan la construcción de esas viviendas porque ponen en riesgo a toda la familia. Por el momento, el Servicio Nacional de Meteorología del Perú advirtió que las intensas precipitaciones seguirán en los próximos días en el centro y sur del país. Estaremos pendientes de la situación en Perú y también les ampliaremos todas las otras noticias de este informativo. Lo hacemos también en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, y a través de nuestra página web. Gracias por acompañarnos una vez más y feliz jueves donde quiera que estén.